clase del alfabeto. ¿Cuál es el temario de esta clase? El siguiente, el alfabeto, reglas de pronunciación y unos ejemplos. Empecemos. ¿Qué saben ustedes de italiano? Paren el video y piensen qué es lo que creen saber ya del italiano, porque muchas cosas ya la tienen interiorizadas. Tenemos palabras como pizza, spaghetti, lasagna, mafia, graffiti, salami, bravo, confetti. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Yo les cuento. Todas terminan en vocal. La primera regla, por lo que es muy general, pero la mayor parte de las palabras italianas, aparte de excepciones, terminan en vocal. Vamos a ver algunos ejemplos. En los ejemplos que vemos, las palabras que en español terminan en consonante, en italiano simplemente le agregan una vocal. El alfabeto. ¿Cuántas letras tiene en nuestro alfabeto, el italiano? 5 vocales, A, E, I, O, U, y 16 consonantes, cuyo nombre está escrito en azul. Y ahora pasamos a leer las letras y además los fonemas. Vamos a ir letra por letra. La A se pronuncia como en el español, como muchas otras letras. La palabra que tenemos ahí es arrivare. Arrivare. La B. Para pronunciar la B tienen que juntar los labios, porque la B se pronuncia poniendo los dientes superiores sobre el labio inferior. Tenemos como ejemplo la palabra buono o abete. También existe la doble B, abbellire. Como vemos, la doble consonante en italiano es el sonido de la misma consonante, pero más larga. La C es un poco más complicada, pero si tenemos una C seguida por una A, una O, una U o otra consonante, se pronuncia como una K en el español. Tenemos cadere, correre, cucire, creare. En cambio, si a la C le sigue una I o una E, se pronuncia chi o che, por lo que tenemos chibo y cena. Cuando a la letra C se le agrega, se puede reproducir el fonema ch también con las demás letras. Vimos que con chi y che es suficiente escribir CE y CI, pero para hacerlo con las demás vocales se tiene que anteponer a la otra vocal una I, por lo que en orden tenemos ciao, cena, cibo, cioè, chucho. La letra C también sirve para reproducir los sonidos que en el español clasificaríamos como que o ki, simplemente poniendo la H entre la C y la E o la I. Por lo que las palabras que vienen escritas ahí abajo son que bello, chiaro. La C también puede ser doble. Esto no cambia la forma en la que se lee, pero hace que el fonema se prolongue, como por ejemplo acciaio o oki. Como pueden ver, no dije oki, dije oki. La D se pronuncia como en el español, dente, dare, addio. La E es una vocal, puede ser abierta o cerrada. Que sea abierta significa que sube su entonación y que sea cerrada significa que baje su entonación. Como por ejemplo o erba y cercare. Esto no le va a suponer por ahora ningún error gramatical. No hay diferencias, es que escriben igual. Y en futuro vamos a hacer una discusión sobre esto. Pero por ahora, tenga en la mente. La F se pronuncia como en el español, fiore, farfalla, affanno. La G sigue la misma regla que vimos con la C. Aquí tenemos que G seguida por una A, una O, una U o una consonante se pronuncia como en el español, G. Tenemos gato, gola, gufo, grande. Tienen que saber que en italiano no existe la J, ni tampoco los fonemas que se producen gracias a la J,
como el GIE, G, no existen. GI y GE es simplemente la suma de esas dos letras para hacer el fonema. Por lo que G más I es gita o genio y no genio, genio. Y para reproducir el sonido, el mismo sonido que vimos con genio y gita, con las demás vocales, se antepone a la otra vocal una I. Aquí tenemos yaka, genio, gita, yoko, yu. Aquí les puse en negro el fonema correspondiente al español y en rojo cómo se escribe en italiano. La I solo afecta el fonema. La G o G en italiano se utiliza para hacer sonidos que nosotros conocemos como G o GI, que en italiano se escriben con la H. GHE y GHI. Como pueden ver en los ejemplos, guepardo se pronuncia igual en italiano como en el español, pero se escribe diferente. La H cumple la misma función que en el español cumple la U. Y tenemos la palabra ghiaccio. Cuando en italiano escribimos GUE y GUI, la U se pronuncia. Por lo que las palabras que tenemos ahí abajo son guerra y no guerra. Y guida y no guida. Guida, la U se pronuncia. Cuando en italiano escribimos GLI, se reproduce como la doble I española. Escuchen el ejemplo. Conillo, ayo. Aunque hay algunas excepciones. La única excepción que ahora les voy a describir es la palabra glicemia. Subraye la letra que corresponde al lugar donde se debería poner el acento, porque en italiano el acento se pone solo cuando es la última letra en ser acentada. La palabra glicemia y sus derivados no siguen esta regla fonética. Cuando a la G le sigue una N, se pronuncia como la ñ española, ñ. Pues en italiano no existe la ñ, por lo que tenemos escrito en los ejemplos es España o gnocchi. No hay que olvidar que la G, por ser consonante, también puede ser doble. Se lee del mismo modo, pero es más larga, más pronunciada su pronunciación. Por ejemplo, tenemos la palabra aggiungere, aggiungere. Como pueden ver, y como ya les repetí antes, la G es más fuerte y más larga. La H es muda. La I es igual al español, IVA. Arriba tenemos la palabra hotel. La J, como ya les dije, no existe. En italiano no existe. Puede estar en algunas palabras, pero esas palabras no son italianas. Y la pronunciación que va a tener en esas palabras tiene que seguir las reglas que hay en el idioma de donde vienen dichas palabras. La K sigue la misma regla. Koala, nosotros sabemos que se dice koala porque en inglés se dice koala. La L se pronuncia como en el español, lento, y la doble L no es elle, sino que es una L más larga, como por ejemplo allora o allenatore. La M se pronuncia como en el español, al igual que la N. Mare, moto, nano. La O, como ya vimos gracias a la E, puede ser abierta o cerrada, dormir. La P se pronuncia de la misma forma, pero aquí se las puse como ejemplo para mostrarles que puede hacer un acento o una doble consonante. En el primer caso tenemos el papá, el acento está en la segunda A, por lo que es padre. Papa, el acento está en la primera A, por lo que es el Santo Padre. Y papa tiene una doble P, que es la comida para bebé. Como pueden ver, es mucha la diferencia, por lo que tienen que tener cuidado. La Q se pronuncia como la K y siempre es seguida por una U. Sirve para hacer los sonidos qua, que, qui y quo. En los ejemplos tenemos cuadro, questo y quinto. La Q es la única letra que no admite doble consonante.
junto con la H. Aunque hay un caso particular, como es la palabra socuadro, que es un juego de mesa, y algo que es trastornado como al revés. Hay otras limitaciones con la Q. En los casos en que se nos ocurriría poner una doble Q, en lugar de poner otra Q, ponemos una C. Como en el ejemplo, aqua, que es CQ. Y hay otros casos donde la Q desaparece y ponerla sería un error gramatical grave, como en el caso de cuore o scuola. En esos casos se pone una C en lugar de una Q. Eso se lo van a tener que aprender de memoria. Por ahora le pongo solo dos palabras, cuore y scuola. La R se pronuncia igual. La S puede ser dura o dulce, o española o dolce. La S española admite la doble S y es más dura, sasso. Y la S dolce es más suave, casi sibilada, casa, asia, usare. Aquí le pongo un ejemplo para que entienda la diferencia. Tenemos casa, que es la primera, donde uno vive, que es dolce, y casa, que es más dura, que es una caja. Si a la S está seguida por una C y luego una I o una E, el sonido que va a salir va a ser como la sh inglesa. En los ejemplos tenemos sciare, uscire, ascensore. La T es sencilla, tutto, todo. La U también, urlo. Y la B se pronuncia con los dientes superiores sobre el labio inferior. En los ejemplos tenemos vecchio, vaso, avvicinare. Para un italiano va a ser complicado confundirse entre la V y la B, porque la V, recuerde, se hace con los dientes superiores sobre el labio inferior. La B se juntan los labios, por lo que el sonido va a ser completamente distinto. La doppia V o la W no existe, por lo que la regla gramatical que va a seguir va a depender del idioma extranjero de donde se sacó la palabra. La X también, que en italiano se dice X. Y en lo posible, cuando no sabemos cómo pronunciar, se usa la CS. Por lo que en el ejemplo tenemos la X. La letra que le sigue se le dice Y y se usa como una I latina. En el ejemplo tenemos el yogurt. La Z puede tener dos sonidos. La Z española o la Z dura. Z española o Z dura. La primera se lee como si fuese una TS. Y la segunda es una TS pero más sibilada, como la de como si fuese un mosquito. Vamos a ver la española. La española. Pizza, fazzoletto, azione. La otra Z, en cambio, es un poco más suave. Tenemos en la palabra zanzara, como pueden ver, es casi sibilada. Zanzara o azzurro. No se preocupen, de todas formas, con la práctica van a ir aprendiendo. Espero que les haya gustado esta clase y espero poderlos ver en la clase siguiente. Hasta luego.